Bienvenido. Tómate un momento, solo un momento, para permitirte llegar aquí. Deja que tus hombros se ablanden. Deja que la nuca descanse sobre aquello que te sostiene. Una almohada, un cojín, el peso suave de la manta sobre tu pecho. No hay nada que tengas que hacer ahora, nada que tengas que recordar, nada que tengas que resolver. Esta es una historia para dormir. No necesitas seguir cada palabra, no necesitas imaginar cada detalle. Puedes dejar que las palabras pasen sobre ti como una corriente lenta, y si pierdes el hilo, está bien. La historia seguirá su curso sin ti. La historia está feliz de seguir su curso sin ti. Deja que tu respiración se vaya volviendo más lenta, solo un poco. Entra por la nariz, suave y sin prisa. Sale por la boca, más larga que la entrada, como si estuvieras dejando algo apoyado con cuidado en el suelo. Entra y sale, entra y sale. Deja que tu mandíbula se afloje. Deja que la lengua descanse detrás de los dientes inferiores. Deja que tus ojos, si aún están abiertos, se vuelvan más pesados. Los párpados tibios, las pestañas suaves. Puedes cerrarlos cuando quieras. No hay apuro. Nunca hay apuro en este lugar al que vamos. Esta noche caminaremos juntos hacia un viejo bosque de pinos. Un bosque tan antiguo que los árboles ya no recuerdan haber sido jóvenes. Un bosque cuyo suelo está mullido por 1000 años de agujas caídas, en capas y capas y capas, marrón y herrumbre y ocre, con pequeños hongos blancos creciendo aquí y allá en pacientes anillos. Dentro de este bosque, oculto entre los árboles tan completamente que podrías pasar 10 veces sin notarlo, hay un salón de techo bajo construido con maderos oscuros de pino. El salón es más antiguo de lo que nadie pueda decir. El salón es paciente. El salón es cálido. Y en este salón, una mujer está trabajando. La llaman la curadora de la resina. Atiende el lento goteo dorado del ámbar que cae de las vigas. Escucha el suave zumbido de los gentiles escarabajos cuando se reúnen a la luz del atardecer. Etiqueta sus baldosas terminadas con un lápiz tan blando que solo deja un susurro sobre el lino. Vamos a visitarla, tú y yo. Vamos a entrar en silencio por la puerta y a quedarnos un rato en la tibieza de su salón y a mirar cómo la noche se asienta a nuestro alrededor. Habrá luz de velas, habrá olor a savia de pino y a cera de abeja tibia. Habrá el constante goteo del ámbar sobre el cobre. No necesitas mantenerte despierto hasta el final. De hecho, es más bien mejor si no lo haces. La historia estará aquí, y la historia terminará como tenga que terminar, y tú estarás dormido mucho antes de eso, llevado con dulzura. Así que comencemos. Caminemos juntos, despacio, entre los árboles. El sendero a través del bosque es estrecho, pero está bien marcado, y tus pies lo conocen sin pensarlo. Las agujas de pino amortiguan cada paso. Apenas hacen ruido, solo el más suave susurro de papel arrugado, una y otra vez, mientras pones un pie delante del otro. El aire huele a verde. El aire huele a resina entibiada por un sol distante, a musgo fresco sobre las raíces orientadas al norte, a hongos guarecidos bajo la corteza caída. Por encima de ti, los pinos elevan sus copas de verde oscuro hacia un cielo que ha tomado el color del té flojo. El sol está en algún lugar detrás de los árboles, bajo, bajo, camino a marcharse. La luz a tus pies ya se ha espesado, se ha vuelto dorada, se ha vuelto suave. Donde toca los troncos de los pinos, los hace parecer bronce, largas columnas de bronce que suben y suben hacia el verde. Caminas despacio, no hay prisa. El bosque no se moverá. Lleva aquí 1000 siglos silenciosos, y otros 1000 siglos silenciosos no son ninguna molestia. Una sola polilla, pálida como el papel
macizo de helechos junto al sendero. Revolotea una vez alrededor de tu muñeca, lo considera y se aleja hacia el verde que se oscurece. Sonríes sin saber muy bien por qué. Más adelante, el sendero se curva. Oyes débilmente un sonido que no es el sonido del bosque. Es un zumbido bajo y suave, como el interior de una colmena escuchado a través de un muro de piedra. Sube y baja, sube y baja, con el ritmo de una respiración lenta. Caminas hacia él. El sendero se curva otra vez, y allí, dispuesto entre los grandes pinos como si los árboles mismos hubieran crecido para resguardarlo, ves el salón. Es bajo y largo. Su techo está hecho de tejuelas de cedro plateadas por el tiempo, y sus paredes son maderos oscuros de pino, ensamblados con tanto cuidado que no se ve un solo clavo. Una sola chimenea de piedra de río se alza en un extremo, y de la chimenea sale un hilo de humo pálido, subiendo recto hacia el aire quieto. Hay ventanas a lo largo, pequeñas ventanas cuadradas de vidrio antiguo y ondulado, y a través de ellas puedes ver el más tenue parpadeo cálido, color miel. El zumbido viene de dentro. Te acercas. La puerta es de pino, alisada por muchas manos y muchos años, con un pestillo de hierro pulido por el uso. Un pequeño tallado sobre la puerta muestra un escarabajo con las alas extendidas, y alrededor del escarabajo un círculo de puntos que podrían ser estrellas o podrían ser gotas de ámbar. No alcanzas a distinguirlo del todo. Levantas el pestillo. La puerta se abre sin un ruido, como si te hubiera estado esperando. Y entras. Lo primero es la tibieza. Es la tibieza de un fuego pequeño mantenido bajo. La tibieza de las velas de cera de abeja en cuencos de piedra. La tibieza de una habitación de madera que ha sido calentada, con suavidad, durante mucho, mucho tiempo. Se posa sobre tus hombros como un chal. Lo segundo es el olor. Savia de pino, dulce y vivo. Cera de abeja tibia, suave y dorada. Y debajo de esos, el olor más profundo y más lento de la resina al enfriarse. Un olor que tiene peso. Un olor casi como el de la memoria. Lo tercero es la luz. Aquí no hay lámparas brillantes, solo pequeñas mechas, en cuencos poco profundos de piedra pálida, dispuestas a intervalos a lo largo de las paredes y sobre las largas vigas de pino. Las mechas arden bajas. Cada una proyecta un pequeño anillo de luz color miel, y la luz pasa, aquí y allá, a través de baldosas de ámbar terminado, embutidas en las paredes, de modo que parte de la luz llega a tus ojos ya entibiada, ya dorada, ya antigua. Lo cuarto es el sonido. El zumbido que oíste afuera está aquí, todo alrededor tuyo, pero no es alto, es delicado. Un acorde bajo y pulsante hecho de muchas pequeñas voces, el canto de alas de pequeños escarabajos, subiendo y bajando en pacientes oleadas. Es el sonido de un coro silencioso en el mismo borde de lo audible. Es el sonido que haría un bosque, si un bosque aprendiera a cantar. Y lo quinto, despacio, despacio, te vas dando cuenta de ello. Es el goteo. Desde las altas vigas del salón, lentas gotas de ámbar van cayendo. Se forman, se acumulan, se alargan, y luego, de tanto en tanto, una se desprende y cae. Cae desde muy alto, y debajo de cada goteo hay una vasija de cobre, apoyada sobre un soporte bajo, pulida y brillante por el largo uso. La gota golpea el cobre con un sonido tan suave que podrías perdértelo si no estuvieras escuchando. Un tono pequeño y cálido, casi una nota. Te quedas en el umbral y observas caer una gota. Atrapa la luz de las velas en su descenso. Brilla como un diminuto farol encendido. Golpea el cobre con ese tono suave, suave, y luego pasa a formar parte de la resina que se va acumulando allí, despacio, despacio espesándose.
Desde el otro extremo del salón, una figura alza la mirada. Ella es la curadora de resina. Viste una túnica larga y suave de lino sin blanquear, del color de la miel pálida. Encima lleva un delantal oscuro con muchos bolsillos pequeños. Su cabello es gris y está recogido sin apretar, con mechones que escapan por las sienes. Sus manos están quietas, su rostro está sereno. Cuando te ve, no se sobresalta, ni habla, solo sonríe. Una sonrisa pequeña, acogedora, y levanta una mano en un gesto suave que dice: pasa, pasa, quítate el abrigo, la noche apenas empieza. Das un paso más hacia el interior del salón. La puerta se cierra detrás de ti con el más suave de los chasquidos. Ahora puedes ver el salón completo. Es más largo de lo que pensabas. Se extiende a lo largo de quizá 4 habitaciones ordinarias, con las largas vigas de pino arriba y las tablas del piso bajo tus pies, pulidas por los años. A lo largo de ambas paredes, colocadas a intervalos, están las cubetas de cobre sobre sus soportes bajos. Debe haber 20, 30, 40. Desde las vigas, sobre cada cubeta, cae el lento goteo dorado. En el extremo más lejano hay un gran hogar de piedra, donde las brasas brillan bajas y rojas. Junto al hogar hay un largo banco de pino, con un cojín grueso de lana, donde uno podría sentarse a descansar. Sobre el hogar, en una repisa de cedro tallado, hay hileras e hileras de losetas de ámbar terminadas, cada una envuelta en lino, cada una etiquetada en lápiz suave. Brillan tenuemente a la luz del fuego. Y por todas partes, en las vigas, en los travesaños, a lo largo de los alféizares, en las mangas de la curadora, en el dorso de sus manos, están los escarabajos. Son pequeños, más pequeños que la uña de tu pulgar. Sus caparazones son translúcidos, como cuerno pulido acercado a una vela, y sus alas, cuando las levantan, son del color de las pompas de jabón, iridiscentes en verde, azul y oro. Se mueven despacio, no se asustan, se agrupan en suaves racimos a lo largo de las vigas tibias, y de sus alas viene el zumbido, el suave zumbido palpitante que llena el salón. Permaneces muy quieto durante un largo momento, simplemente escuchando. La curadora se mueve en silencio por el salón. Está revisando las cubetas. Se inclina, mira dentro de cada una. A veces toca el borde con la yema del dedo. Asiente para sí misma. Está satisfecha. Se vuelve hacia ti. Con otro pequeño gesto, te invita a caminar con ella. Te mueves por el salón a su paso, que es un paso lento, un paso deliberado, el paso de alguien que hace mucho aprendió que la prisa rompe más de lo que construye. Las tablas del piso crujen suavemente bajo tus pies. Las vigas crujen suavemente arriba. El salón se acomoda a tu alrededor como un animal viejo que se estira en su sueño. En la primera cubeta, ella se detiene. El cobre es grande, del tamaño de un tazón de sopa, y descansa sobre un soporte de madera torneada. Dentro, la resina recogida tiene quizá un dedo de profundidad. Aún está tibia. Es del color de un sol bajo, visto a través del trigo. Te hace una seña para que te acerques. Lo haces. Puedes ver, suspendido en la resina lenta, un solo grano de polen de pino. Cuelga allí, perfectamente quieto, como un diminuto sol atrapado en miel. La curadora sonríe. Con el dedo golpea suavemente el soporte de madera 2 veces. Un sonido como el de un pequeño latido, y los escarabajos en la viga más cercana cambian su zumbido, apenas a un tono más profundo. La resina en la cubeta tiembla, casi imperceptiblemente. Luego todo se asienta de nuevo. Siguen avanzando. En la segunda cubeta, ella ha colocado una pequeña flor prensada, un solo pétalo, pálido como papel viejo, sobre la superficie de la resina, y la resina
se va cerrando lentamente sobre él. El pétalo yace allí, suspendido, medio sumergido, volviéndose parte del ámbar para siempre. En la tercera cubeta no hay nada todavía en la resina, más que un tenue hilo de luz de vela que ha quedado prendido en la superficie, como una lenta cinta de oro. La curadora inclina la cabeza, considerando. No añade nada. Deja que la luz de la vela sea la ofrenda. Sigues caminando. El zumbido sube y baja. El zumbido está en la madera, en las vigas, en el piso bajo tus pies. Está en tu pecho, como un segundo latido lento. En la cuarta cubeta, la curadora abre uno de los pequeños bolsillos de su delantal y saca un pincel muy fino, no más grueso que la mina de un lápiz. Con él cepilla una sola mota de polen dorado, desde la yema de su dedo hasta la superficie de la resina. La mota se posa, la resina la sostiene. La curadora asiente para sí misma, devuelve el pincel a su bolsillo y sigue adelante. Empiezas a entender lo que ella hace. Cada cubeta es una pequeña historia lenta que se cuenta en ámbar. Polen, pétalos, luz, el polvo de las alas de los escarabajos, una barba de una pluma caída, una escama de corteza, el eco retenido de un zumbido vespertino. Ella está curando estas historias. Está eligiendo con gran paciencia lo que cada loseta de ámbar terminada habrá de contener. El trabajo es sin prisa. El trabajo ha sido sin prisa durante mucho tiempo. No hay cuenta de cuánto tiempo lleva haciéndolo. No hay cuenta de cuántas losetas descansan sobre la repisa de cedro. No hay cuenta de cuántos escarabajos zumban suavemente por las vigas. La cuenta no importa aquí. Ella camina a lo largo del salón y tú caminas a su lado. En cada cubeta hace una pausa. En cada cubeta escucha. En cada cubeta ajusta algo o añade algo, o simplemente lo deja ser. La luz de las velas es firme. El goteo continúa. El zumbido continúa. En cierta cubeta cerca del centro del salón se detiene más tiempo que de costumbre. Se inclina cerca. Con ambas manos levanta la cubeta con cuidado de su soporte. Debajo de la cubeta hay un molde de madera, forrado de lino, y en este molde vierte la resina tibia en un hilo lento, lentísimo. La resina se mueve como miel en una mañana de invierno, lenta, 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 y llena el molde hasta el borde. Cuando la cubeta está vacía, la coloca con suavidad de vuelta en su soporte. De un pequeño frasco toma un dedal de resina fresca, pálida, casi lechosa, y la vierte en la cubeta vacía, donde atrapará las próximas gotas de la viga de arriba. El molde lo lleva a una larga mesa de pino bajo una de las ventanas. Allí lo deja. La resina en el molde ya empieza a espesarse en los bordes. Para la mañana, quizá, o para mañana al atardecer, será una loseta terminada. A lo largo de la mesa hay otros moldes en otras etapas. Algunos están llenos, algunos casi llenos. Algunos contienen losetas que ya están frías al tacto. La curadora pasa los dedos por la hilera, revisando cada uno, murmurando algo tan bajito que ni los escarabajos pueden oírlo. Levanta un molde. La loseta dentro está terminada. La vuelca en la palma de su mano. Tiene el tamaño de un libro pequeño, suave como vidrio de río, del color de la miel oscura. La sostiene a la luz de la vela. Te acercas más para ver. Dentro de la loseta, suspendidas para siempre, hay cosas diminutas. Una barba de pluma, gris pálido, flotando en ángulo. Una escama de corteza, no más grande que un grano de arroz. Una pequeña espiral de musgo seco. Y, aunque no puedas verlo del todo con los ojos, solo lo sabes de algún modo. Una nota retenida. El eco de uno de los zumbidos vespertinos de los escarabajos, capturado en el momento en que la resina se asentó. La curadora gira la loseta lentamente.
La luz la atraviesa. La luz sale por el otro lado más cálida de lo que entró. Lleva la loseta a un escritorio bajo de pino en el rincón. Sobre el escritorio hay una pila de pequeños cuadrados de lino, doblados con cuidado. Toma uno. Coloca la loseta suavemente en su centro. Con un lápiz suave, casi del color de la ceniza, escribe sobre el lino 3 o 4 palabras, con una letra tan sin prisa que casi puedes ver cada letra formándose. No alcanzas a leer del todo las palabras desde donde estás de pie. Están escritas en un idioma que quizá no sea un idioma en absoluto, solo marcas que significan algo para ella y para la loseta, y tal vez para los escarabajos. Las marcas se asientan en el lino. El lápiz susurra a través de la tela. Cuando termina, dobla el lino alrededor de la loseta en 4 lentos pliegues y lo ata con un trozo de cordel pálido. Coloca la loseta envuelta en una bandeja de madera junto con varias otras, todas envueltas, todas etiquetadas, todas esperando a ser colocadas en su lugar sobre la repisa. Apoya las manos sobre el escritorio por un momento. Inhala, exhala. El zumbido a su alrededor cambia. Una pequeña, suave modulación, como si los escarabajos hubieran notado su respiración y estuvieran de acuerdo con ella. Se vuelve hacia ti y de nuevo sonríe. Hay un largo banco de pino contra la pared detrás del escritorio. Te hace un gesto hacia él. El cojín del banco es de lana, teñido de verde pálido, suave por años de recibir el peso de quienes se han recostado. Te sientas. El banco está tibio. La madera está tibia. El cojín toma tu forma con suavidad. Ella regresa a sus pilas. La observas trabajar. Esto es el observar. Este es el largo, lento observar. No hay nada que tú debas hacer salvo mirar. Y ella no requiere nada de ti. Y no hay ningún lugar al que ninguno de los dos tenga que ir. Las velas arden. La resina gotea. Los escarabajos zumban. El bosque, en algún lugar afuera, se acomoda más profundamente en su quietud vespertina. Te vuelves consciente del silencio amortiguado del bosque profundo al anochecer. Es un silencio particular. No es silencio. Es la respiración contenida de muchos seres vivos acomodándose para la noche. Es la quietud de 1000 pájaros metiendo la cabeza bajo las alas. La quietud de pequeñas criaturas regresando a sus madrigueras bajo las raíces. La quietud del viento bajando, bajando, bajando hacia la inmovilidad. Dentro de la sala, la tibieza se hace más honda. Las velas titilan solo cuando la curadora pasa junto a ellas. La luz ámbar atraviesa las losetas de las paredes. Donde la luz cae sobre el suelo, las tablas tienen el color del pan tibio. Un escarabajo se posa en el dorso de tu mano. Es muy pequeño. Su caparazón tiene el color de una mancha de té, translúcido, y puedes ver el suave latir de su cuerpo por dentro. Está tibio. Es tan ligero que apenas puedes sentirlo. Mueve sus alas una vez, lentamente, y de esas alas surge un sonido, tu propia nota privada en el gran acorde suave de la sala. No te mueves. No quieres asustarlo, aunque es evidente que muy poca cosa los asusta. Después de un momento, el escarabajo sube lentamente por tu manga, se posa en el interior de tu muñeca y pliega sus alas. Zumba, y el zumbido viaja hacia tu piel y hacia los huesos de tu muñeca y sube por tu brazo, suave como agua tibia. Dejas que tus ojos se entrecierren. La curadora está ahora en el extremo más lejano de la sala, levantando otra loseta de su molde. La sostiene cerca de la vela. La gira. Asiente. La lleva al escritorio. El lápiz susurra a través del lino. La loseta se envuelve. La loseta se une a las otras en la bandeja. El patrón se repite. El patrón es el patrón de la sala.
El patrón ha sido el patrón durante mucho tiempo y seguirá siéndolo durante mucho tiempo más. Al cabo de un rato, la curadora se acerca a un cuenco de piedra en la pared donde la mecha ha ardido hasta quedar baja. De un pequeño frasco, saca una mecha nueva, la enhebra con cuidado, la recorta con unas tijeritas de bronce oscurecido, la sumerge en cera de abejas derretida, la enciende con otra vela. La nueva llama prende suavemente, se inclina, se estabiliza. La cera comienza a perfumar el aire con más intensidad, dulce, tibia, lenta. Avanza a lo largo de la pared, atendiendo cada mecha por turno. A algunas las deja como están, a otras las recorta una fracción más cortas, a otras las reemplaza. Hace esto con la calma de alguien que lo ha hecho 10.000 veces, que podría hacerlo dormida, que quizá lo hace medio dormida. Las velas titilan hasta encontrar su equilibrio. La sala no se vuelve ni más brillante ni más oscura. La luz es el mismo dorado suave que siempre ha sido. El escarabajo en tu muñeca se agita, se eleva, sube lentamente al aire tibio. Encuentra una viga arriba, se posa allí. Otros escarabajos se mueven para hacerle espacio. El zumbido se abre para incluirlo. Ahora la curadora está junto al hogar. Levanta una delgada varilla de hierro y remueve las brasas, muy suavemente. Algunas pequeñas llamas alzan la cabeza, considerando. Ella no alimenta el fuego, no lo quiere brillante, solo lo quiere tibio. Y tibio está. Deja la varilla sobre un estante de piedra y se vuelve hacia las pilas. La observas caminar a lo largo de la sala, lentamente. Sus pasos no hacen más ruido que el caer de las agujas en el bosque de afuera. Su mano roza las vigas al pasar. Los escarabajos no se sobresaltan. El zumbido continúa. Te das cuenta de que el zumbido ha ido cambiando a lo largo de la tarde. Al principio era más agudo, más brillante, el canto de alas de escarabajos que aún se entibiaban. Ahora, conforme el anochecer se profundiza afuera, el zumbido se ha asentado más bajo, más profundo, más lento. Tiene el sonido de un acorde que sabe que va a descansar. La curadora regresa a su escritorio. Levanta otra loseta terminada. La sostiene cerca de la vela. Esta loseta, puedes verlo, guarda el lento remolino del polen, la deriva de polen de toda una tarde, capturada en la resina como una galaxia. La luz de la vela al atravesarla esparce pequeñas motas doradas por el escritorio y por su rostro. Ella le sonríe, la coloca sobre el cuadrado de lino, toma el lápiz. El lápiz susurra, envuelve la loseta, ata el cordel, la coloca en la bandeja. La bandeja, notas, está casi llena. Hay quizá una docena de losetas envueltas en ella. La curadora levanta la bandeja, lentamente, con ambas manos, y la lleva a través de la sala hasta la repisa de cedro sobre el hogar. Allí, en un espacio despejado de la repisa, coloca las losetas una por una. Cada una encuentra su lugar junto a las otras. La repisa es larga y está atestada de losetas, pero siempre hay sitio para más, porque la curadora es paciente con sus disposiciones y la repisa de cedro es paciente con todo. Cuando la última loseta queda colocada, descansa su mano sobre la repisa por un momento. No las está contando, solo las está sintiendo, el pequeño peso fresco de ellas, la pequeña luz tibia que las atraviesa, la pequeña historia suave de cada una. Se aparta de la repisa y camina lentamente de vuelta a lo largo de la sala. Ahora está preparando su tarde. Lo puedes notar. El ritmo de sus movimientos ha cambiado. Está verificando una última vez que todas las pilas estén bien, que todas las mechas estén atendidas, que todos los moldes estén dispuestos. Hace un pequeño y lento recorrido, y en cada parada se detiene y respira y escucha.
Cuando ha terminado el recorrido, llega al largo banco de pino donde está sentado. De una pequeña hornacina, toma una tetera de arcilla oscura cocida y una sola taza. Las coloca sobre una mesa baja junto al banco. De una lata saca hojas secas de algo que huele a manzanilla y toronjil y una flor que no logras nombrar del todo. Mide una pequeña cucharada en la tetera. Va al hogar. Levanta una caldera de cobre que ha estado esperando sobre una piedra tibia y vierte agua humeante en la tetera. El agua canta, apenas brevemente, al encontrarse con las hojas. El aroma del té se eleva. Manzanilla, miel tibia, limón suave, algo levemente parecido a la hierba de pradera al final de un largo día. Ella deja la tetera sobre la mesa baja para que repose. Aún no sirve. La deja descansar. Vuelve a su labor, despacio, muy despacio. No ha terminado, pero no tiene prisa. El trabajo tiene el ritmo de una marea. Entrará, saldrá, entrará. Tú estás sentado en el banco. El cojín te sostiene. El banco sostiene el cojín. El suelo sostiene el banco. El bosque sostiene la sala. El cielo, en algún lugar afuera, sostiene el bosque. Está sostenido en muchas capas suaves. El zumbido de los escarabajos se suaviza aún más. Se están aquietando. Sus vísperas vespertinas se acercan a su centro silencioso. Las velas titilan. El ámbar gotea. Una gota de resina cae desde una viga alta a un cuenco de cobre. Y el sonido, ese tono cálido y suave, se asienta en el aire como una sola nota de una campana profunda tañida muy lejos. Dejas que tus ojos se cierren, solo por un momento, o quizá por un momento más largo. El zumbido te sostiene. Cuando vuelves a abrir los ojos, la curadora ya ha servido el té. La taza humea suavemente sobre la mesa baja. También ha dispuesto una segunda taza, una pequeña, del tamaño de un pulgar, solo por el calor de ser llenada. Está sentada en un taburete bajo cerca de ti, con las manos en el regazo, observando los cuencos. Levantas la taza. La arcilla está tibia contra tus dedos. La llevas a tus labios. El té es del color del oro pálido, como una fina lámina de ámbar. Huele a campos suaves. Bebes un sorbo. Está caliente, pero apenas. Ha estado esperándote. Sabe a manzanilla, a miel, a hierba de pradera, a anochecer. Bebes otro sorbo. El calor desciende por tu pecho, se extiende por tus costillas, se asienta en tu vientre. Tus hombros se aflojan aún más. La curadora bebe de su propia tacita. Cierra los ojos por un momento. Está en paz. Permanecen sentados juntos en el cálido zumbido por un largo rato, sin hablar, sin necesidad de hablar. Afuera, la última luz gris abandona los árboles. Adentro, las velas toman el relevo. Adentro, la luz ámbar toma el relevo. Adentro, los escarabajos toman el relevo. Al cabo de un rato, no sabes cuánto y no importa, la curadora deja su taza y se pone de pie. Te hace un gesto para que permanezcas donde estás. Permaneces. Camina lentamente de regreso por la sala, hacia donde la larga mesa de pino sostiene los moldes ya fríos. Levanta otra placa terminada. La sostiene a la luz de la vela. Esta es distinta. Esta es más pálida. Esta guarda, casi puedes verlo, la lenta extensión de un zumbido vespertino. Un sonido atrapado del modo en que se atrapa el polen, suspendido, retenido para siempre. Cuando la luz de la vela la atraviesa, la luz zumba suavemente, solo por un instante, como recordando. La curadora lleva esta placa al escritorio. El lápiz susurra, el lino se pliega, el cordel se anuda, la placa se une a la bandeja. Ahora trabaja despacio. Sus movimientos son muy lentos. La lentitud no es cansancio. La lentitud es reverencia. Está cerrando el día. Está cerrando la labor. Está cerrando la larga, larga historia de esta única tarde. El
El zumbido de los escarabajos se atenúa. Te das cuenta porque el zumbido ha sido tan constante. Es como el atenuarse de una gran lámpara suave en lo alto. Los escarabajos no se detienen, se aquietan. Sus alas se mueven más lentamente. Sus voces, si voces es lo que tienen, descienden hacia el sueño. El zumbido se vuelve un acorde con pausas más largas entre sus notas. El zumbido se vuelve un lento latido de corazón. El zumbido se vuelve una respiración. El zumbido se vuelve casi un pensamiento de sí mismo. La curadora trabaja en este sonido que se ablanda. Levanta la siguiente placa, la sostiene a la vela, la coloca sobre el lino. El lápiz susurra, el cordel se anuda, la placa se une a la bandeja. Tú observas desde el banco. La tibieza del té sigue en tus manos. El cojín aún acuna tu espalda. El banco bajo de ti cruje, muy suavemente, cuando respiras. Un escarabajo se posa en tu cabello. No sientes cuando aterriza. Solo te das cuenta del pequeño peso cálido, un suave punto de presencia por encima de tu oreja. Su zumbido se une a tu propio acorde íntimo. La curadora va al hogar. Se arrodilla, despacio, muy despacio, y atiende las brasas. Las acomoda con la barra de hierro. Las cubre con cuidado con una fina capa de ceniza pálida, atizando el fuego para que conserve su calor toda la noche. Las brasas brillan bajo la ceniza como sol dormido. Se levanta. Sus rodillas crujen suavemente. Apoya la mano en la piedra del hogar por un momento, sintiendo su tibieza. Luego se aparta. Recorre la sala una vez más, esta vez atendiendo cada mecha. No las apaga, solo las baja. Recorta cada una fracción más corta para que las llamas desciendan, se vuelvan más pequeñas, se asienten en algo casi como un resplandor. La sala se atenúa, la luz ámbar se vuelve más profunda, las sombras se alargan y se ablandan por el suelo. La sala ahora está oscura como la miel. Las velas no se han ido, solo son pequeñas. La luz aún pasa a través de las placas de ámbar de las paredes, pero más lenta, más profunda, un color casi del color del recordar. Sientes que tus párpados se vuelven más pesados. La curadora vuelve al largo banco de pino. Se sienta en el extremo opuesto. No habla, no te mira, solo está ahí, en silencio, en el mismo cálido charco de luz. Cierra los ojos, la observas respirar. Adentro, lenta, afuera, más lenta, adentro, afuera. El ritmo de su respiración coincide con el ritmo de la resina que gotea. El ritmo de la resina que gotea coincide con el ritmo del zumbido lento. El zumbido lento coincide con el ritmo del bosque afuera. El bosque coincide con el ritmo de la noche. La noche coincide con el ritmo del mundo. Tú también respiras. Adentro, lento, afuera, más lento, adentro, afuera. El ámbar gotea, el cobre da su pequeña nota cálida, los escarabajos zumban, las velas brillan bajas, las brasas duermen bajo su ceniza, la repisa de cedro sostiene sus hileras de placas envueltas, la sala se asienta, se asienta, se asienta. Tus ojos se cierran de nuevo, están pesados. No desean abrirse. Tú no se lo pides. En tu duermevela, sientes la tibieza del banco contra tu espalda, el cojín contra tus hombros, la lana suave contra tu cuello. Sientes el pequeño peso del escarabajo en tu cabello, respirando su suave nota. Sientes la tibieza de la taza vacía aún en tu mano. Y entonces, con dulzura, la curadora la levanta de tus dedos y la coloca por ti en la mesa baja. Apenas la sientes hacerlo. Solo sientes que tu mano de pronto está más ligera, más libre, lista para descansar. Ella coloca una suave manta de lana sobre tus rodillas. Huele a cedro y a pino y a cera de abeja. Su peso se asienta en tus piernas, en tus caderas,
anclándote suavemente al banco. Aún no estás dormido, pero estás cerca. La sala te sostiene, el zumbido te sostiene, la luz ámbar, lenta y profunda, te sostiene. La curadora recorre una vez más despacio la sala. Está revisando los cuencos una última vez, antes de su propio descanso. En cada cuenco se detiene, en cada cuenco asiente, en cada cuenco deja que la resina siga su camino. Pasa junto a un cuenco donde una gota de ámbar acaba de tocar la superficie. La gota se une a la resina que se acumula allí. Una pequeña ondulación se expande hacia afuera, despacio, muy despacio, y se desvanece en la quietud. Pasa junto a un cuenco donde el polen se ha sentado en la superficie. 1000 minúsculas motas doradas que quedarán retenidas para siempre en la placa de mañana. Le sonríe. Sigue adelante. Pasa junto a un cuenco donde la superficie sostiene solo la luz de una vela, un único rizo de luz capturado en resina. Apoya la yema del dedo levemente sobre el soporte de madera. Sigue adelante. En el extremo opuesto del salón se da la vuelta. Camina despacio hacia el hogar. Su túnica se mueve suavemente alrededor de sus tobillos. Su sombra la sigue por el suelo tibio. Llega al largo banco de pino. Se sienta junto a ti, pero no demasiado cerca. Apoya la cabeza contra la madera tibia del banco. Cierra los ojos. Durante un largo momento, el salón es solo esto. El lento goteo dorado sobre el cobre. El suave zumbido palpitante de las alas de los escarabajos, el calor de las brasas cubiertas bajo la ceniza pálida, la respiración baja y apacible de 2 personas en reposo, las vigas de cedro que se asientan en lo alto con sus suaves crujidos como suspiros. El zumbido se hace aún más lento, se convierte en una única nota larga y grave, sostenida, luego una nota más suave, luego otra más suave, luego un aliento. Luego el salón queda en calma, pero no está en silencio. El ámbar sigue goteando. Cada gota toca el cobre con su pequeño tono cálido. Las vigas de cedro crujen suavemente mientras la noche se enfría a su alrededor. Las brasas bajo su ceniza brillan sin sonido. Las velas, muy bajas ahora, exhalan sus pequeños alientos color miel. La savia de pino y la cálida cera de abejas siguen perfumando el aire, suaves, dulces, lentos. Estás muy cerca de dormirte. Quizá ya estás dormido y solo una parte de ti sigue escuchando. Esa parte también puede dejarse llevar cuando quiera. El salón te sostiene. En tu duermevela, imaginas la larga repisa de cedro sobre el hogar, con sus filas y filas de placas envueltas. Cada placa es una tarde guardada. Cada placa es una pequeña historia de polen y pétalos, y luz de vela, y el eco retenido de un zumbido. Cada placa está envuelta en lino, etiquetada con lápiz suave, colocada con cuidado junto a sus vecinas. La repisa se extiende y se extiende hacia una suave oscuridad dorada. Imaginas los cuencos, las largas filas de cobre, pulidas y brillantes. Imaginas los lentos goteos cayendo, cayendo, cayendo. Cada uno una pequeña linterna encendida en su descenso. Imaginas la suave nota tibia que hace cada gota al posarse. Imaginas los escarabajos posados a lo largo de las vigas tibias, sus caparazones translúcidos atrapando los últimos restos de la luz de las velas, sus alas plegadas, su zumbido atenuado hasta casi nada. Duermen en el calor del salón. Siempre han dormido aquí. Siempre dormirán aquí. Imaginas a la curadora junto a ti, su cabeza apoyada en la madera tibia, sus manos quietas en su regazo, el lápiz en el bolsillo del delantal, el pincel en otro, las pequeñas tijeras, la lata de hojas, la tetera enfriándose, la taza vacía. Imaginas el bosque afuera, los grandes pinos antiguos, sus copas verde oscuro
elevadas hacia un cielo que se ha vuelto profundo y estrellado. El viento ha cesado por completo. Las aves están recogidas. Las pequeñas criaturas están en sus madrigueras. El bosque duerme. Imaginas el cielo sobre el bosque, suave y silencioso, lleno de estrellas. Las estrellas no parpadean rápido aquí. Respiran despacio, como gotea la resina, como pulsa el zumbido, como brillan las brasas. Imaginas, muy en lo alto, el lento girar del mundo, el lento giro que trae la noche, y luego la mañana, y luego la noche otra vez. El lento giro que no necesita nada de ti, el lento giro que te sostiene, fácilmente, como el salón te sostiene. Estás sostenido, estás tibio, estás en calma. El ámbar gotea, el cobre suena su pequeña nota tibia. Los escarabajos sueñan, las velas están muy bajas, las brasas están muy tibias. El bosque está muy quieto. Inhalas despacio, exhalas más despacio aún. Inhalas, exhalas. El zumbido es un pensamiento de sí mismo. La luz es un recuerdo de la luz. El salón es una suave forma dorada a tu alrededor. Lo dejas ir todo. Te dejas ir a ti mismo. No hay nada más que atender. No hay nada más que etiquetar. No hay nada más que hacer. El lápiz descansa sobre el escritorio. Los cuencos están llenos. Las placas están envueltas. La repisa es paciente. El lento goteo dorado sobre el cobre. El suave zumbido palpitante de las alas de los escarabajos. La savia de pino y la cálida cera de abejas en el aire. La baja luz de vela a través del ámbar translúcido. La fresca suavidad de las placas de resina terminadas. El crujido de las viejas vigas de pino al asentarse. El roce polvoriento del polen en las yemas de los dedos. El sordo silencio del bosque profundo al atardecer. El calor de las brasas cubiertas. El suave rasgueo del lápiz sobre las etiquetas de lino. Todo está aquí. Todo te sostiene. Todo no pide nada. Duerme ahora. Duerme en el salón tibio, junto al lento ámbar, bajo las velas atenuadas, con los escarabajos soñando en lo alto y la curadora quieta junto a ti. Duerme en el gran bosque antiguo, bajo el gran cielo antiguo, sobre el lento girar del mundo. Duerme. El ámbar gotea. El salón sostiene. La noche se asienta y te has ido suavemente hacia la suave oscuridad dorada. Duerme bien. Duerme profundo. Duerme largo. La historia está aquí. La historia se alegra de seguir adelante. La historia se desvanecerá despacio, despacio, sin ti. Puedes descansar. Puedes descansar. Puedes descansar. Puedes descansar ahora, plenamente. Puedes descansar sin guardarte nada. Puedes descansar todo el tiempo que quieras. El salón no te necesita despierto. El ámbar no te necesita mirando. Los escarabajos no te necesitan escuchando. Están contentos. Están atendidos. Están guardados. Y tú también. La curadora, en algún lugar cercano, respira el mismo aliento lento. Adentro. Afuera. Adentro. Afuera. Un aliento que se ha respirado aquí durante muchos años, por muchos guardianes, en muchas tardes silenciosas como esta. Un aliento que el salón conoce. Un aliento que las vigas han oído 1000 veces. Te unes a ese aliento. Le perteneces ahora. Afuera, el bosque se recoge para la noche. Los altos pinos inclinan su lento peso hacia la oscuridad. Los musgos se asientan más hondo en las piedras. Las pequeñas criaturas del sotobosque se acomodan en huecos forrados de aguja y hoja. Los búhos abren sus suaves ojos redondos. Los ciervos pliegan sus largas patas bajo sí mismos en claros de hierba fresca. Todo lo que vive aquí sabe cómo descansar. Todo lo que vive aquí ha aprendido la forma de la quietud. Y el salón, el cálido salón de ámbar,
es parte de ese saber. Tú también eres parte de él. Las velas descienden otro milímetro paciente. Sus llamas son pequeñas y constantes, ya no más altas que la uña de un dedo. Su luz es miel vertida finamente sobre madera y placa y cobre. Su luz es suficiente. Su luz es más que suficiente. El cuenco de cobre sostiene su lenta acumulación. Gota, gota, gota. Cada una diminuta nota cálida en el hondo silencio de la sala. Cada una, un marcador de un momento que pasa. Cada una ya olvidada para cuando llega la siguiente. No tienes que contarlas. No tienes que recordarlas. Ellas se cuentan a sí mismas. Ellas se recuerdan a sí mismas. Son el reloj silencioso del salón y llevarán su propio tiempo toda la noche sin tu ayuda. Los escarabajos zumban. Sus alas hacen que el aire mismo se sienta suave. Su zumbido es más antiguo que el salón. Su zumbido estaba aquí cuando el salón era apenas un claro. Su zumbido estará aquí cuando el salón sea aún más viejo. Estás dentro de su larga canción tranquila y la canción se alegra de llevarte. Te hundes un poco más en la tibieza. La silla bajo tu cuerpo está hecha para sostenerte. El cojín acepta el peso de tus hombros. La manta sobre tus rodillas mantiene su calor suave. Tus manos descansan donde han descansado ya por largo rato. Tus pies están tibios. Tu mandíbula está suelta. Tu frente está lisa. No hay trabajo que tu rostro deba hacer. No hay pensamiento que tu frente deba cargar. Deja que todo se vuelva suave. Deja que los pequeños músculos entre tus cejas se suelten. Deja que las comisuras de tu boca descansen. Deja que tu lengua repose tranquila detrás de tus dientes. Deja que tus hombros caigan lejos de tus orejas. Deja que tus clavículas se ensanchen. Deja que el espacio entre tus omóplatos se ablande contra la silla. Deja que la respiración te mueva suavemente, del mismo modo en que el goteo lento mueve el cobre. Adentro, afuera, adentro, afuera. No estás haciendo nada ahora. Simplemente estás aquí. Simplemente tibio. Simplemente sostenido. El ámbar sobre el bastidor lento reluce. Una gota acaba de juntar suficiente de sí misma para caer. Cuelga. Espera. Cae. Se une a las otras en el cuenco con un pequeño tono brillante. Otra empieza a juntarse. Despacio. Despacio. El salón es paciente con todo ello. Muy al fondo de la hilera de estantes, las placas etiquetadas esperan dentro de sus envoltorios suaves de lino. Cada una reposa sobre un nombre. Cada una reposa sobre una fecha. Cada una está terminada y no pide nada. El lápiz que escribió esos nombres descansa junto al libro mayor. El libro yace cerrado. La lámpara encima de él está tenue. Mañana habrá más placas, más envoltorios, más escritura cuidadosa. Pero mañana no está aquí. Mañana está muy lejos, al otro lado de una gran noche suave. Por ahora solo hay tibieza, solo el zumbido, solo el goteo, solo las pequeñas llamas bajas. Dejas que tus ojos, si todavía están entreabiertos, se cierren del todo. O dejas que permanezcan apenas abiertos, mirando la vela a través de tus pestañas, donde la luz ya se ha vuelto un suave borrón redondo de oro. Cualquiera está bien, cualquiera está bien. Al salón no le importa, al curador no le importa, a los escarabajos no les importa. Aquí a nada le importa nada. Has entrado a la parte de la noche en que el cuerpo olvida dónde termina, donde la silla, la manta, las tablas del piso, el aire tibio, todo se funde en una sola cosa sostenida. Ya no estás del todo separado del salón. Eres una forma lenta y tibia dentro de una forma más grande, lenta y tibia. Así duerme el bosque. Así duermen las piedras.
Así duermen las largas vigas viejas, olvidan sus bordes, se vuelven parte de la oscuridad. Tú puedes hacer lo mismo. En algún lugar entre las vigas un solo escarabajo mueve sus alas y se acomoda otra vez. El zumbido baja, luego se reanuda. Un pequeño ajuste, un pequeño aliento de la gran canción larga. La vela más cercana a la puerta vacila una vez, se recupera y sigue ardiendo. Su pequeña llama se inclina, luego se endereza. Nadie la cuida, se cuida a sí misma. El fuego en el hogar ya casi se ha vuelto brasas por completo. Un lecho de naranja suave bajo una fina piel gris de ceniza. Tibieza sin llama, luz sin brillo. Se mantendrá así durante horas. Estará tibio cuando el primer gris de la mañana entre por las ventanas altas. Pero la mañana está lejos, muy lejos. Entre aquí y la mañana hay un gran océano profundo de sueño, y ya estás flotando en su superficie. La deriva es lenta, la deriva es suave, la deriva te lleva, lo elijas o no. Deja que te lleve. No hay nada en estas aguas lentas que pueda perturbarte. Ni viento, ni ruido, ni encargo. Solo la suave marea ámbar del salón, que te levanta y te deposita, te levanta y te deposita, con el ritmo lento de tu propio aliento. Adentro, afuera, adentro, afuera. La savia de pino en el aire, la cera de abeja, la leve nota tibia de la resina, el murmullo mineral de la piedra antigua. Has respirado estos aromas por tanto tiempo, ya que se han vuelto el olor de tu propia quietud. Los llevarás contigo al sueño. Estarán allí en tus primeros sueños, si los sueños llegan. Si los sueños llegan, serán suaves, lentas formas de oro, un largo salón de luz tibia, un cuenco de cobre que nunca termina de llenarse, una hilera de placas, cada una sostenida en su funda de lino, cada una etiquetada con lápiz cuidadoso, una figura con un largo delantal moviéndose despacio entre los estantes. Si los sueños no llegan, entonces la oscuridad misma bastará, suave, tibia, amplia, sin bordes. De cualquier manera, estás resguardado. El curador, en algún lugar de la penumbra, levanta una de las velas más bajas y recorta su mecha con 2 dedos lentos. La llama se hunde, luego se estabiliza, luego se atenúa más, exactamente como debía. El curador devuelve la vela a su pequeño platillo de barro. El curador sigue su camino. Oyes, débilmente, el suave paso de pies en pantuflas sobre tablas gastadas. Un sonido tan tenue que apenas es sonido. Un sonido que pertenece al salón del mismo modo en que el zumbido pertenece al salón. No tira de ti, solo confirma que no estás solo aquí, que el resguardo continúa, que puedes descansar. En algún sitio, una puerta se abre a la noche, brevemente, y un hilo de aire más frío se cuela trayendo el olor de musgo y de lluvia lejana. La puerta se cierra. La tibieza vuelve a plegarse a tu alrededor. El hilo más frío se adelgaza y se va. El bosque ha tocado al salón y el salón ha tocado al bosque, y ambos han vuelto a sus propios asuntos lentos. Te hundes un poco más. Tu respiración es más larga ahora, más larga entre cada inhalación y cada exhalación. Tus hombros han bajado otro pequeño tramo. Tus manos están más pesadas que antes. Tus párpados, si todavía parpadean siquiera, parpadean lentos, como las llamas lentas. Esto es bueno. Esta es exactamente la forma del descanso. El salón ha sostenido a muchos durmientes como tú. En otras noches tranquilas, en otros años tranquilos, otros se han acomodado en esta misma silla, bajo esta misma manta, en este mismo suave resplandor ámbar, y el salón los ha sostenido a todos. Su respiración se unió a la respiración de las vigas. Su tibieza se unió a la tibieza de las brasas.
Cuando despertaron, no podían recordar del todo dónde terminaba el salón y dónde empezaban ellos. Te estás uniendo ahora a su larga compañía, una compañía silenciosa, una compañía paciente, una compañía que no te pide nada salvo que te deje sostener. Te deja sostener. Afuera, los pinos altos se mueven con un viento tan lento que apenas es viento. Las agujas susurran contra las agujas. Muy arriba han salido unas pocas estrellas pequeñas y claras. Están muy lejos. Están muy calmas. Estarán allí toda la noche, mire a alguien o no. No tienes que mirar. El salón no necesita que mires nada. El salón solo te necesita aquí. Y estás aquí. Dentro del lento estante ámbar se ha juntado una nueva gota de resina. Queda colgando un largo rato, más largo que el anterior. El salón también se está aquietando. El salón entero se aquieta, aliento a aliento, gota a gota, zumbido a zumbido, dejándose caer hacia la parte más honda de la noche. La gota cae, un pequeño tono cálido. La siguiente gota comienza. Te aquietas con ella. Tus pensamientos, si tienes alguno, ya no están en palabras. Son formas, suaves formas doradas. Un borrón redondo de luz de vela. Una curva de cobre. La veta de una viga vieja arriba. El pálido envoltorio de una manga de lino. Estas formas giran lentamente en la cálida oscuridad detrás de tus ojos y luego también empiezan a disolverse. Déjalas disolverse. Deja que el borrón de la vela se vuelva la oscuridad misma. Deja que la curva de cobre se vuelva la oscuridad misma. Deja que la veta de la viga se vuelva la oscuridad misma. Deja que el lino se vuelva la oscuridad misma. Ahora solo hay oscuridad. Una oscuridad cálida. Una oscuridad que te sostiene. Una oscuridad que huele apenas a pino y cera de abeja. Descansas dentro de ella. Descansas. El zumbido continúa, muy lejos. El goteo continúa, muy lejos. El salón continúa, muy lejos. Estás aquí y también estás en algún lugar más suave, en algún lugar más cerca del sueño. El sueño está justo ahí. Un aliento más, un lento aliento más, uno más. Adentro, afuera, las velas arden aún más bajas. Las brasas se asientan con un pequeño suspiro suave bajo su piel gris. Un trozo de ceniza cae en el hogar, sin sonido. Los escarabajos sueñan su zumbido. El curador avanza con pies lentos en pantuflas más allá de los estantes y se pierde en la penumbra. No lo oyes irse. No necesitas oírlo. El salón vela en tu lugar. El salón siempre ha velado. El salón velará toda la noche. Dejas que el último hilo de atención se escape. La historia se escapa contigo, suave, hacia la cálida oscuridad. El salón permanece. El ámbar gotea. El zumbido se sostiene. Las brasas brillan. Los pinos apoyan su largo y lento peso contra la noche. Y estás durmiendo. Estás durmiendo. Estás durmiendo en el cálido salón, en el gran bosque antiguo, sobre el lento girar del mundo. Nada te despertará. Nada aquí sabe cómo despertar a nadie. El salón ha olvidado la forma de la urgencia. El bosque nunca la ha aprendido. Las estrellas no la necesitan. Así que dormirás. Largo, profundo, tranquilo. El lento goteo de ámbar en el cobre. El suave zumbido que palpita arriba. La savia de pino y la cálida cera de abeja. La baja luz de las velas a través del oro translúcido. La fresca suavidad de las baldosas terminadas en sus mangas de lino. El crujido de viejas vigas de pino que se asientan para la noche. El roce polvoriento del polen, horas atrás, en las yemas de tus dedos. El silencio amortiguado del bosque profundo al atardecer. El calor de las brasas cubiertas. El suave rasguño de un lápiz que hace mucho fue dejado a un lado.
todo eso aquí, todo eso sosteniéndote, todo eso sin pedir nada. Duerme en la suave oscuridad dorada. Duerme junto al ámbar lento. Duerme bajo las vigas pacientes. Duerme con los escarabajos soñando arriba. Duerme con el curador callado a tu lado. Duerme en el gran salón antiguo, en el gran bosque antiguo, sobre la gran tierra antigua, bajo el gran cielo antiguo. Duerme, duerme, duerme. El ámbar gotea, el salón sostiene. La noche se hace más honda y te has ido, suave, hacia la cálida oscuridad dorada. A la historia le alegra seguir sin ti. La historia se irá apagando. La historia se está apagando ahora. Las velas están más bajas. El zumbido es más suave. El goteo es más lento. El salón es más tenue. La oscuridad es más amplia. La oscuridad es más cálida. La oscuridad es suficiente. Puedes descansar. Puedes descansar. Puedes descansar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que duermas bien. Que duermas profundo. Que duermas largo. El ámbar gotea una vez. Y una vez más. Y una vez más. Y el salón queda en silencio. Y tú quedas en silencio. Y la noche los sostiene a los dos. Buenas noches.
Thank you.